buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos nuevamente al programa de cursos, el programa del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. En este espacio tratamos siempre de tener conversaciones sobre temas de interés actual, producción académica, entre otros. En esta ocasión tengo el agrado de tener nuevamente a Miguel Fernández, quien es de profesión ingeniero eléctrico, especialista en energías y actualmente el director de la ONG Energética, donde trabajan temas en energía, desarrollo y medio ambiente. Bienvenido, Miguel. Gracias, Fátima. Bueno, en una oportunidad anterior habíamos conversado también con Miguel sobre las energías renovables, en este marco de la transición energética, energías renovables, este cambio urgente que se necesita a nivel mundial en el cambio en la matriz energética, ¿no? Entonces, en este marco habíamos hablado sobre principalmente las energías renovables solares y eólicas, marcando sobre todo la potencialidad que tiene nuestro país en estas energías y además también remarcando las limitaciones que tiene para poder seguir con el proceso. Entonces hemos hablado de las energías flexibles, las energías no flexibles y un poco cómo estas se pueden combinar para un mejor resultado. En este marco ahora, dando una continuidad un poco a esta entrevista, vamos a hablar que para poder hacer este salto en la transición energética se pueden seguir otros caminos también, ¿no? Entre esto, la generación distribuida, donde anteriormente habíamos hablado de los proyectos, digamos, del gobierno centralizando la generación de energía. Entonces, en este caso vamos a hablar un poco por este otro rumbo. Entonces, Miguel, por favor, si nos podría comentar un poco sobre qué se entiende por por generación distribuida. Bien, generación distribuida básicamente significa el poder generar la energía en el mismo lugar que vamos a consumir. Actualmente todo el sistema energético global tiene una estructuración, digamos, vertical, es decir, está el lugar donde se produce la energía, después se la transmite mediante cables, mediante ductos, después se llega a unos centros de transformación y después se la distribuye y en el último eslabón está el consumidor, que somos nosotros, ¿no? Entonces, estos eslabones entre lo que es la producción, la transmisión, la distribución y el consumo, se considera que es una línea en la cual no es posible, digamos, romper esta estructura. ¿Qué dice la generación distribuida? La generación distribuida dice que nosotros, los que consumimos energía, podríamos también generar a la vez nuestra propia energía. Y en ese momento lo que se hace es, se rompe esta estructura vertical, que es un paradigma, si quieren ustedes, del sector energético, donde nos dicen, por ejemplo, que todo el sistema eléctrico es un monopolio natural, es decir, solamente puede haber un actor en el sector eléctrico, ¿no? Y pasa lo mismo en el resto de los sectores. Entonces, la gran ventaja que tenemos con la generación distribuida es que todos nosotros podríamos ser también productores de energía a la vez que consumidores, y eso rompe completamente las reglas que conocemos ahora. Bien, entonces en realidad se tendría que hacer esta generación de energía, de electricidad, en los lugares cercanos donde van a ser consumidos, ¿cierto? En el mismo lugar, es decir, yo consumo energía en mi oficina, entonces yo podría tener paneles solares, por decir algo, en el techo de mi oficina que estén alimentando el consumo. Tenemos una fábrica, la fábrica podría tener, si estuviese en un lugar, por ejemplo, donde hay un buen viento y energía solar, podría tener paralela a la red eléctrica, podría tener paneles solares, podría tener pequeños aerogeneradores, etcétera, todos alimentando a la vez el consumo que tienen, ¿no? Y una característica de la generación distribuida es que si hubiese excedentes, en la mayoría de los países donde ya se promueve este tipo de generación, los excedentes se pueden vender, si quieren ustedes, a la distribuidora de electricidad, y se puede inyectar esta energía y recibir un beneficio adicional. Entonces, no solamente es producir para el autoconsumo, sino que también, si hubiese excedentes, este excedente se puede vertir a la red. Y eso entonces se podría aprovechar fácilmente en realidad de todos los espacios que se tiene, digamos, en la fábrica, en las oficinas, en las casas, como los techos, por ejemplo.
¿no? Que se puede aprovechar perfectamente instalando paneles solares para esta generación. Sí, perfectamente. En realidad, muchas veces uno de los grandes problemas que se tiene cuando se hace un proyecto de energía es el tema ambiental, los espacios, etcétera. Si nosotros vemos los techos que tenemos disponibles, en realidad en Cochabamba es una superficie increíblemente grande en los cuales todos los techos donde se recibe básicamente sol podrían volverse techos que estén generando electricidad, ¿no? Y con algunas salvedades muy interesantes. Los precios han caído drásticamente y en este momento es posible generar energía solar para el autoconsumo, obviamente dentro de ciertas escalas, pero a un precio que incluso puede ser menor que el precio de la red eléctrica. Y ahora, entonces un poquito para hablar sobre esto, técnicamente, ¿qué es lo que se necesita para poder instalar esta generación? O sea, digamos, en un caso hipotético que yo quiera implementar esto en mi propia casa, ¿no? Por ejemplo. A ver, la parte técnica no es compleja, es una tecnología bastante sencilla, sobre todo en lo que es generación distribuida con energía solar. Los paneles solares tienen una garantía de 25 años de vida útil con potencia garantizada, entonces ese no es un problema. El segundo tema son los inversores que convierten la energía que sale de los paneles en corriente continua directamente a la corriente que estamos utilizando, 220 voltios. Además, el inversor se conecta en paralelo con la red, justamente para prever posibles inconvenientes. Digamos, en este momento estamos en el set utilizando energía solar y pasa una nube. Si pasa la nube, los paneles solares van a dejar de generar energía y tendríamos que cortar la filmación. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Es que como estamos trabajando en paralelo con la red, el inversor detecta que está bajando la generación solar y hace que entre la energía de la red. Entonces son sistemas que siempre están trabajando en paralelo, digamos, con el sistema convencional, pero generando, digamos, una cantidad considerable de ahorros y de beneficios a la persona o a la institución que tiene este sistema. Como les digo, técnicamente no es un problema. ¿Qué es lo que yo necesitaría si quiero conectar un sistema de este tipo? Primero, conocer el consumo interno que yo tengo, es decir, cuánto de energía consumo, conocer en qué horarios estoy consumiendo más energía, porque en un hogar, por ejemplo, la carga más grande es en la noche. Entonces, el aporte de la energía solar, que la tenemos en el día, puede ser interesante, pero no es tan grande como, por ejemplo, en una oficina. En una oficina normalmente funcionamos justamente en horas de luz, digamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, que es justamente las horas en las que tenemos radiación solar. Entonces, para ese tipo de consumo puede ser mucho más interesante utilizar paneles solares, lo cual no inhabilita para nada que si alguien tiene un gran consumo en su vivienda, pueda ponerse un panel solar o pueda poner paneles más pequeños, etcétera. Todo es posible. Pero lo que sí se necesita como punto de base es conocer el consumo eléctrico que tenemos la factura de ELFE, que eso ya nos sirve, pero además conocer la distribución horaria de nuestro consumo. Con esos dos datos, básicamente el tema técnico está resuelto. Hay que ir a un especialista que conoce del tema y el dimensionamiento es súper sencillo, digamos, ¿no? Bueno, lo otro es que tendría que tener un techo que no tenga sombras, ¿no? Y ese ya es un problema en las ciudades. Por ejemplo, si hay edificios, si hay un árbol que me da una sombra, entonces la rentabilidad del sistema que yo ponga se puede ver cuestionada. Pero salvando el tema de la sombra, salvando el tema del consumo, la tecnología es completamente manejable, sobre todo en la parte solar. Y en este sentido, entonces, siendo en general sencillo de implementar, habría que determinar cuáles son los principales beneficios que tienen la población, los hogares o la misma sociedad de poder implementar esta generación distribuida. No sé, tal vez un poco ahí nos... Sí, a ver, un poco. Porque me imagino que un poco tener la idea de cambiar esto es por algún beneficio que podemos recibir, ¿no? Hay tres beneficios, yo diría, que son importantes. La primera sería, digamos, una pregunta sencilla, ¿no? Nosotros usamos una cantidad de energía, en este momento estamos usando una cantidad de energía, pero para que esta cantidad efectivamente la podamos utilizar hoy, ¿cuánto de energía hemos necesitado?
Y a veces en algunas charlas hago un sondeo, ¿no? Les dicen, ¿cuánto creen de energía que estamos generando atrás para utilizar lo que estamos utilizando en este momento? Y salen toda clase de porcentajes, el 20%, el 30%, el 50%, etc. Pero en promedio, para que nos llegue, si quieren ustedes, 1 kilovatio efectivamente aquí, en este set, para utilizarlo, por lo menos 80 kilovatios se han gastado en la generación. Es decir, los procesos de producción de energía, transmisión, distribución, etcétera, conllevan pérdidas y eso baja la eficiencia y normalmente no estamos recibiendo más del 20% como energía útil. Es decir, estamos perdiendo 4/5 partes de la energía en este proceso de traer desde los centros de generación de energía hasta los lugares de consumo estas fuentes para poder abastecernos. Ahí entra justamente esta idea de la generación distribuida. El momento que yo estoy generando energía en el mismo lugar de consumo, en ese momento estoy justamente ahorrándome todo este 80% de pérdidas, ¿no? Primero, eso hace que la eficiencia global de todo el sistema energético sea más alta, primero, hace que sea más económica y tercero, hace que tengamos en muchos casos beneficios económicos en función del tamaño de instalación que tengamos. En este sentido, digamos, una industria grande, una fábrica, incluso los comercios, de implementar la generación distribuida, podrían en un mediano plazo reducir completamente sus costos, ¿no?, de electricidad. Entonces, eso incluso serviría al sector productivo para reducir sus costos y hacerse más competitivos también, ¿no? Absolutamente. Cuando uno ve, por ejemplo, las categorías comercial, general, que son las categorías que tienen la tarifa más alta, estamos pagando 1.10, 1.20 de boliviano por kilovatio hora. Con paneles solares en este momento en Cochabamba podemos generar energía tranquilamente a 60 centavos o 70 centavos de boliviano. Es decir, casi podríamos decir que si se optimizan los tamaños de planta, podríamos generar energía al 50% de lo que ahorita estamos pagando, ¿no? Entonces, hay que empezar ahí una discusión ya con las empresas eléctricas, con el gobierno, para ver cómo estos beneficios en realidad se podrían traer hacia los consumidores sin romper el equilibrio que hay con las empresas y todo lo demás, porque ahí empieza, digamos, una discusión que es de otro tipo, ¿no? Hasta ahora el consumidor se beneficia, perfecto, y la empresa va a decir, ¿y ahora yo qué hago?, ¿no? Y incluso gran parte gran parte del combustible fósil que se estaría quemando para generar electricidad se vería reemplazado por este tipo de generación. Entonces se podría optimizar la quema de combustible fósil y destinar a otro tipo de sectores también, ¿no? Es realmente absolutamente. En el caso del gas natural, por ejemplo, lo que nosotros decimos, 1 kilovatio hora que yo genere con energía solar es 1 kilovatio hora que no va a necesitarse generar con gas natural, y el gas natural lo podemos exportar, porque recibimos un precio mucho más conveniente cuando lo exportamos que cuando lo usamos para generar localmente, ¿no? Recibimos casi 4 veces a 5 veces más valor cuando exportamos el gas natural que cuando lo quemamos para producir electricidad. Entonces, este beneficio que inicialmente lo podría plantear una persona, entonces podemos ver que también tendría una repercusión en términos macroeconómicos en el país. Imagínense que todos los hogares en Cochabamba, todas las fábricas o todas las industrias o los comercios empezaran a generar grandes cantidades de energía con energía solar, de energía eléctrica con energía solar, podría bajar el consumo de gas y este gas, en vez de quemarlo en la electricidad, lo podríamos exportar y tener 4 o 5 veces un valor mayor del que tenemos en este momento, ¿no? Y en ese mismo sentido también se podría incluso reducir la importación, lo que también sin duda sería positivo para el país, ¿no? Sí, en función de los combustibles que se utilicen y todo lo demás es perfectamente viable, ¿no? Y ahora, en este mismo sentido un poco, ¿cuál sería el papel entonces o el rol que juega el Estado para poder implementar esto? ¿O se tendría que tratar simplemente de iniciativas privadas? En este momento hay muchas iniciativas privadas. Por ejemplo, nosotros hace casi 10 años hemos instalado el primer sistema de generación distribuida en el techo de nuestra oficina.
participó el rector de la Universidad Mayor de San Simón en su momento, el ministro de Energías, etcétera, porque era parte de un proyecto piloto, y en ese momento este era súper caro, ya costó como $15,000 por decirles ahora, por decirles en ese momento, y hoy el mismo sistema costaría alrededor de $4,500, es decir, ha habido una caída de precios en más de 3 veces pensando en este periodo de tiempo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, hay 2 opciones. La primera opción es producir solamente para el autoconsumo. Cuando yo produzco energía solo para mi consumo y no interactúo básicamente con la red eléctrica, no inyecto energía, estoy al margen, digamos, de cualquier problema. Pero si yo quiero intercambiar energía con la red eléctrica, para eso sí se necesita una normativa y unos protocolos, digamos, técnicos y legales que nos permitan hacer esto. En este momento en el país no existe, a pesar de que la Argentina ya tiene una ley de generación distribuida, Chile tiene una norma sobre generación distribuida, el Uruguay hace más de 7, 8 años ha sacado una ley sobre generación distribuida, Brasil, etcétera, etcétera. Prácticamente el Ecuador, todos los países tienen ya esto. En Europa existen los programas de techos solares, etcétera, pero en Bolivia todavía no estamos abordando el tema. Entonces, la forma en la que un generador, digamos, individual, particular, puede interactuar con la red si tuviese un sistema de generación distribuida, tiene que ser normada y necesitamos un techo legal, ¿no? Viendo los beneficios económicos, ni siquiera se prevé que sean necesarios subsidios o incentivos de parte del gobierno. Solo la norma de que nos permita interactuar con la red de por sí ya sería un aliciente bastante interesante para todos estos usuarios que en este momento, les digo, están pagando 1.10, 1.20 de boliviano por kilovatio hora cuando podrían tener energía a mitad de precio, ¿no? Claro. Y en eso también me imagino que al momento de instalar en grandes escalas, digamos, este sistema de generación distribuida, debería también existir un tipo de subvención del Estado probablemente, ¿no? Porque usualmente si una persona a corto plazo ve que tiene que hacer inversión para poder tener su generador, probablemente no lo vaya a hacer, ¿no? Porque está pensando a corto plazo. Sí. No necesariamente en los beneficios que puede tener en un mediano plazo, de que evidentemente van a reducir sus costos en electricidad. Entonces probablemente ahí igual juega un rol importante una política, ¿no? De subvención o tal vez no subvención, sino de incentivos, sí, ¿no? Mejor incentivos. Dicho. ¿No? Básicamente en muchos países los sistemas de generación distribuida son parte de programas de crédito de largo plazo en los bancos con bajo interés. Por ejemplo, yo me animo a decir, si tenemos un crédito para la vivienda, que es uno de los créditos con tasa de interés más baja que hay, si una vivienda quisiera ponerse sistemas solares para proveerse energía, dado que duran 25 años, etcétera, son de muy larga vida útil, estos sistemas podrían considerarse parte de la infraestructura de la vivienda y recibir las mismas condiciones que el crédito de vivienda. Entonces, y además que el mismo sistema se puede constituir en una garantía en sí mismo, porque son equipos que no se deprecian como, no sé, como un celular que después de 2 años ya no sirve, no, porque sale un modelo mejor. Son paneles que van a durar básicamente 30, 40 años sin mayor problema, y si usamos este mismo equipo como parte de la garantía para el banco, habría que empezar a hacer un juego ahí para justamente incentivar eso. Entonces, si tendríamos el aliciente de la ley que nos permite intercambiar energía con la red y tendríamos algunos mecanismos financieros, yo creo que ahí estaríamos rompiendo básicamente las 2 barreras más importantes que impiden en este momento el despegue de esta generación. Pero bueno, en realidad no son 2, son 3. La tercera barrera más grande todavía que estas 2 es la falta de información. La falta de información. Y esa es una de las grandes limitaciones, ¿no? Entre otras probablemente que pueda servir, o sea, la falta de información de que las personas pueden hacer esto, de que no es tan complicado. No es complicado, en principio, cuando se favorece el autoconsumo, no está prohibido. Incluso los últimos sistemas que nosotros hemos instalado para algunas organizaciones, por ejemplo, la oficina de WWF en Santa Cruz, se ha instalado un sistema de generación distribuida para el autoconsumo, y se ponen unos pequeños equipos que se llaman los limitadores de inyección, que justamente hace que no salga ni un solo
kilovatio hacia la red para evitar un problema administrativo. En realidad, el problema más grande habría que si se salen algunos kilovatios, en realidad estamos perdiendo energía y no vamos a recibir nada. Vamos a regalar estos kilovatios a la distribuidora, pero no vamos a recibir nada a cambio, justamente porque no hay esta ley, ¿no? Entonces, entre regalar o impedir la inyección, mucha gente decide poner esta barrera, este inhibidor de inyección, para evitarse además un problema posible administrativo, digamos, que podría haber con alguna distribuidora, todo esto, ¿no? Y es interesante porque como nos ha mencionado hace un momento, en realidad la ONG Energética, donde usted es director, tiene una política interesante en tratar de reducir las emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero, y entre toda esta su política también han instalado o implementado este panel. Un poquito, ¿cómo ha sido esa su experiencia? ¿Cómo va con los años? Nosotros creo que somos la única institución en Bolivia que mide su huella de carbono y además tiene una certificación con la ISO 14064 que anualmente renovamos de medición de huella de carbono. Es decir, hace 7, 8 años estamos midiendo la huella de carbono y tenemos una meta interna para intentar reducir nuestras emisiones. Y uno de los temas fundamentales que aparece ahí es el consumo de energía eléctrica que hacemos de energía convencional. Todos saben que la energía convencional en la parte eléctrica está fundamentalmente sustentada por el gas natural. Entonces quemamos gas para producir electricidad. Ahí surgió la idea de poner este generador, como les dije, hace bastantes años atrás, y hemos podido, yo digo, satisfactoriamente, en casi cualquier rato vamos a cumplir 10 años de tener el generador, no hemos tenido un solo problema, ni con la red eléctrica, ni con la parte electrónica, ni con los paneles solares, y además hemos empezado a incorporar medidas de eficiencia interna, de tal manera que al 2017, finales del 2017, hemos hecho una auditoría de consumos de energía y los paneles solares están suministrando el 70% de toda la energía eléctrica que consume una oficina que tiene más o menos 30 personas, con computadoras, servidores, no sé, microondas, refrigerador, con todo lo que, bomba de agua, etcétera. Los paneles solares nos están dando el 70% de toda la energía que estamos consumiendo, ¿no? Realmente es digno de admirar y que probablemente deberíamos nosotros prestar más atención a esta iniciativa y ver de poder reproducirla, ¿no?, a grandes escalas. Un poquito para ya manera de cierre y para redondear, ¿cuáles cree usted que deberían ser los retos a futuro para implementar esta generación distribuida que estamos viendo que puede tener resultados muy positivos para la sociedad, para la economía, para el medio ambiente? En realidad, el gran reto es ponerle en la agenda energética del país. Es decir, está bien construir plantas de 60 megas, parques eólicos de 100 megas, centrales hidroeléctricas de 1000 megas, está bien. Pero yo creo que si la generación distribuida no es parte de la agenda energética del país, no estamos yendo en el camino correcto de lo que significa un modelo de energía sostenible. Es decir, es imposible pensar que solamente con las grandes plantas vamos a resolver el problema. No se va a poder resolver. Necesitamos todas las fuentes de energía disponibles y aprovecharlas, como decía, en el mismo lugar de consumo es lo mejor. Entonces, imagínense, en este momento producimos la energía en el campo, si quieren ustedes, y la traemos con cables a las ciudades. Las ciudades son los grandes consumidores de energía, de todo, de transporte, de energía para cocinar, de electricidad para producir lo que sea. ¿Qué pasaría si las mismas ciudades empezarían a producir su propia energía? Entonces, en ese momento también disminuye la presión sobre todos estos grandes emprendimientos energéticos que se quieren hacer, que de todas maneras tienen que hacerse, digamos, pero hay que combinarlos de una manera razonable, de tal manera que podamos apuntar a este concepto que llamamos de energía sostenible, ¿no? Disponer de una matriz sostenible en el futuro solamente va a ser posible si la generación distribuida también es parte de la agenda. Y eso es interesante porque en realidad si se podría hacer esta generación distribuida en los hogares, en las empresas, ¿no?, habría y se podría inyectar electricidad al sistema central. Incluso podría haber más excedentes y posibilitar la exportación de energía eléctrica que el gobierno está buscando. Entonces podría ser de esa manera positiva.
Bueno, entonces, bueno, hemos visto que este es un tema muy interesante para seguir conversando al respecto. Se ve que es un gran reto y muy interesante, que tiene muchos beneficios para la sociedad, para la economía, para el mismo Estado, los ingresos. Entonces, hay que partir por un planteamiento del mismo Estado de poder aplicarlo, una reestructuración también, ¿no?, del sector eléctrico, y ver que nosotros también somos actores activos en esto y que podemos hacer un cambio en esto del medio ambiente. En este sentido también un poquito, bueno, invitarles a todos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde pueden seguir viendo nuestras entrevistas, ver la anterior que tuvimos y otras más que tenemos aquí en el Centro de Estudios Superiores Universitarios, y de esta misma manera también poder invitarles a todos ustedes para apersonarse a nuestras oficinas que se encuentran en La Calama, entre Nathaniel Aguirre y Esteban Arce, donde si buscan documentos académicos de investigación al respecto, pueden apersonarse y con gusto nosotros podemos colaborar en esto. Entonces, muchas gracias, buenas noches y hasta una próxima ocasión.